Buenas tardes, estimados estudiantes. Esta es la clase de el día de hoy. Vamos a iniciar compartiendo la pantalla. Esta clase va a ser para los cuatro grupos, debido a que por motivos de salud no hemos podido ninguno de las dos docentes estar presencial. Pero cualquier duda o pregunta la pueden realizar tanto conmigo como con la doctora Clara Evelyn del Valle. Yo soy la doctora Marciales para los del grupo uno y 2. Con mucho gusto les vamos a estar atendiendo. Vamos a iniciar la clase de este día. La clase de este día es acerca de los factores de riesgo de las enfermedades transmisibles más frecuentes en el país. Permítanme. Como conocen, siempre el valor del mes es el compromiso, la misión y la visión de la facultad. Y ahora vamos a iniciar con la clase acerca de factores de riesgo. Para iniciar, mencionar que los factores de riesgo de cualquier enfermedad siempre están íntimamente relacionados a la biología humana, están relacionados, recordando también al medio ambiente, a los estilos de vida, están relacionados a los sistemas de salud en los que vivimos, pero para poder combatir estos factores de riesgo, nosotros como personal de salud tomamos acciones para que estos factores de riesgo de enfermedades transmisibles no sean tan estrepitosos en la salud de las personas. Entonces, aquí mencionamos cuatro que son importantes dentro del quehacer médico para poder disminuir estos factores de riesgo o atenuarlos, porque sí es bastante difícil el hecho de eliminarlos completamente, aunque si tuviéramos los recursos y la suficiente fuerza de voluntad podría realizarse. Ahora, el primero que tenemos es la vigilancia epidemiológica. En segundo lugar, tenemos acciones sobre el reservorio ambiental, como el saneamiento ambiental, el control de vectores. En tercer lugar, tenemos actuación sobre la vía de transmisión, ya sea la esterilización y desinfección de este material que se utiliza para hacer procesos quirúrgicos o para cualquier tipo de intervención médica. También tenemos las precauciones estándar, el aislamiento del enfermo, la cuarentena, la vigilancia activa, el lavado de manos, que ustedes conocen también, que son formas de prevención para la transmisión de enfermedades. En cuarto lugar, tenemos actuaciones sobre el huésped susceptible, que es lo que hemos estado haciendo hincapié todo este tiempo, como las vacunas, las inmunoglobulinas y la quimioprofilaxis. Acerca de la vigilancia epidemiológica, ustedes saben que es de ver no solo a nivel del quehacer médico, sino que también a nivel de el Ministerio de Salud y de todo el personal que esté relacionado a la salud. Tienen que estar en constante alerta para ver qué enfermedades pueden ser reemergentes o si pueden ser enfermedades nuevas. Entonces, para estar al tanto y tomar las acciones necesarias para evitar que viejas o nuevas enfermedades se vuelvan a propagar o se propaguen por primera vez. Ahora, los tipos de factores de riesgo de enfermedades transmisibles. Tenemos que por lo general los factores de riesgo se dividen en cuatro grupos, como son los conductuales, los fisiológicos, los demográficos, medioambientales y genéticos. Dentro de los factores de tipo conductual, tenemos que hacer un hincapié en que son todas aquellas acciones que el sujeto ha decidido realizar.
Entonces, estos factores de riesgo de tipo conductual son más que todo por las acciones que nosotros tomamos en cuanto a nuestra salud. Si nosotros decidimos tener conductas de riesgo pre- para poder adquirir alguna enfermedad, como por ejemplo el tabaquismo, las relaciones sexuales sin protección, el tener exceso de comida, el consumir alcohol, el consumir sustancias de drogas ilegales, la automedicación. Hay tantas formas del tipo de riesgo conductual. Generalmente, la mayoría de las personas uno de los factores de riesgo que más ataca a este tipo de situación es por lo nutricional, por los hábitos alimenticios. Entonces, a partir de malos hábitos alimenticios, también nos lleva a la inactividad física, porque como ustedes saben, cuando la glucosa sube demasiado en el cuerpo, hay momentos que uno ya no quiere ejercitarse, ya no quiere hacer nada, solo le dan ganas de dormir, el famoso postprandial que nos da después de comer, que ya ustedes dicen, ay, tengo sueño, quiero ir a dormir, porque han tenido una comida que ha tenido altas cantidades de carbohidratos. Entonces, estos son ejemplos, ¿verdad?, de factores de riesgo de tipo conductual. Y también ahorita vamos a pasar a ver los factores de riesgo de tipo fisiológico. Entre los factores de riesgo de tipo fisiológico, pues estos son los que van ligados íntimamente al organismo y a la biología del sujeto. Pueden estar combinados con factores genéticos también porque no los podemos dejar de lado, pero si bien es cierto, la biología humana y el organismo está ligado a la genética, también si lo combinamos con los estilos de vida, que por lo general es lo más común que pase, obviamente se van a presentar más rápidamente las condiciones de enfermedades de tipo no transmisibles, las crónicas no transmisibles, como hipertensión o diabetes a la cabeza, que son las más comunes. Entonces, entre las de tipo fisiológico, por ejemplo, tenemos el sobrepeso, la obesidad, la hipertensión arterial, la hipercolesterolemia, tenemos también las hiperlipidemias y también tenemos la diabetes. Ahora, entre los factores de riesgo de tipo demográficos, podemos relacionarlos con la población en general. Entonces, estos vienen a ser más bien la edad, el género y los subgrupos de población. Eh, ¿Por qué hacemos referencia a los subgrupos de población? Porque ya es como en el tipo de trabajo que desempeña la persona, el tipo de religión que tengan, según el tipo de la cantidad de salario que ganen, depende también de la zona y de la cultura donde la persona habite y a nivel de terreno, estamos hablando ya del sitio físico donde viven. Eso también hace referencia a lo demográfico. Entonces, si estábamos viendo que entre los demográficos teníamos la edad y el género, ahorita vamos a hablar acerca de la edad, que también se combina con algunos factores de riesgo, porque si nos vamos a los extremos de la vida, unas personas, bueno, si hablamos de los niños, van a haber enfermedades que van a ser exclusivamente afectantes a los niños, hay otras que van a ser afectados los lactantes y más que todos los extremos de la vida, casi siempre en la vejez o en tempranas etapas de la vida es cuando más ataca el problema del factor de riesgo de la edad. Entonces también en los adultos mayores hay bastante problema para poder como controlar muchas veces las enfermedades porque la edad también ya causa estragos y el cuerpo ya no responde igual que como cuando somos jóvenes. Por ende, los extremos de la vida, la edad es uno de los factores de riesgo muchas veces de los más importantes para poder tratar cierto tipo de enfermedades.
Asimismo, en los adultos eh, de mediana edad o el adulto joven, las relaciones sexuales sin protección y las sustancias adictivas como el tabaco y el alcohol son las que causan la mayoría de los problemas de salud en los jóvenes adultos y en los adultos en general. Entonces, estos factores de riesgo, como ustedes saben, provocan enfermedades a largo plazo que puede ir desde la hipertensión, diabetes, cáncer, eh, el tabaquismo que da enfisema pulmonar, y estas son enfermedades propias de los adultos, ¿verdad? Entonces, hay que estar siempre pendientes de los factores de riesgo según la edad de cada persona. Ahora bien, el sexo también es importante para el tipo de enfermedades que pueda presentar una u otra persona. Existen diferencias porque hay enfermedades que se presentan con mayor probabilidad en los hombres y otras que se presentan con mayor probabilidad en mujeres. Los hombres, por ejemplo, ellos tienen más facilidad para poder llegar a hacer una codependencia de sustancias adictivas, ya sea como el tabaco, el alcohol, la marihuana, etcétera. O sea, la tendencia adictiva en ellos por sexo es mayor. En cambio, en las mujeres, hay mujeres que tienden a tener déficit de hierro durante el embarazo. Entonces, pero esto es propio de las mujeres. Ahora, si nos vamos al caso del salario, los países que tienen rentas elevadas medias, los factores de riesgo más importantes son los que están relacionados con enfermedades a largo plazo, mientras que en los países de renta baja, los factores como la desnutrición infantil, las relaciones sexuales sin protección, son mucho más fácil, es más fácil que las personas presenten estos factores de riesgo, pero es lo mismo porque no tienen un salario adecuado, porque no pueden adquirir salud, porque no pueden adquirir educación suficiente. Entonces, acordémonos que los estilos de vida siempre van a estar relacionados a la capacidad adquisitiva de la persona y por ende el salario es un factor importante de riesgo para llegar a padecer tal o cual enfermedad. Ahora, entre los factores de riesgo de tipo medioambiental, eh, estos son bastantes y siempre abarcan lo social, lo económico, lo cultural, lo político, también los factores físicos, químicos, lo genético, lo biológico. Y un ejemplo de cada uno de estos, por así decirlo, es el acceso al agua limpia en instalaciones sanitarias, los riesgos laborales, la polución del aire, el entorno social, la contaminación en general, la contaminación del ruido, los factores medioambientales, inclusive si nosotros tomamos también como medioambiental el hecho de la violencia, ese también es otro factor medioambiental que puede llegar a provocar enfermedades graves, inclusive la muerte en las personas. Pasamos ahora a los factores genéticos. Estos se basan según la, lo hereditario, lo que se viene heredando de padres a hijos. Entonces, más que todo esto son enfermedades como fibrosis quística, distrofias musculares y todo viene a partir de la composición genética y de tener una mala carga, digámoslo así, o de tener una carga genética defectuosa o que se exprese un gen defectuoso. Entonces, por eso hay que fijarse bien con quién uno va a ser pareja, a tener hijos, revisar los antecedentes familiares de ciertas enfermedades para tratar de, por lo menos en alguna medida, evitar que se puedan presentar esas condiciones genéticas, ¿verdad? O al menos saber que se pueden presentar en las futuras generaciones y ver cómo se alivia de cierta forma estos padecimientos que son genéticos.
También tenemos otras enfermedades como el asma y la diabetes que reflejan la interacción entre los genes del individuo y los factores medioambientales, o sea, que van uno a uno, no simplemente es lo genético, sino que también ya va en cuenta los factores medioambientales, los estilos de vida y todos los otros que hemos estado mencionando. Algunas enfermedades, como la anemia de células falciformes, son más prevalentes en ciertos grupos poblacionales. Casi siempre vienen a partir de personas que tienen herencia africana o afrodescendientes, más que todo de ese lado, pero también se ha podido ver en el Caribe, en la India, pero la mayoría es a través de ese tipo de herencia afrodescendiente. Ahorita tenemos una tabla donde se presenta aquí en el país enfermedades de interés epidemiológico. Entonces, las más frecuentes en El Salvador, ¿verdad? Las infecciones respiratorias agudas, las diarreas, neumonías, los casos sospechosos de dengue, la fiebre tifoidea que aumentó bastante desde el año pasado y a inicios de este año, casos sospechosos de Zika, casos sospechosos de dengue grave. Sospechosos de chikungunya, de leptospirosis, también tenemos sospechosos, al igual que también tenemos casos confirmados de dengue grave. Y también dentro de la lista podemos mencionar sospechosos de Zika más embarazo, o sea, son mujeres embarazadas con casos sospechosos de Zika, casos confirmados de Zika y casos confirmados de leptospirosis. Son como el listado más general que toma el MinSal. Pero de todas estas, los casos que se han presentado son los que podemos observar aquí los números en la pantalla. Entonces, a la cabeza las infecciones respiratorias agudas y al final podemos tener los sospechosos de chikungunya con uno y los sospechosos de leptospirosis con dos. Yo los invito a que ustedes puedan ir a revisar a la página del MinSal donde se encuentran los reportes de los boletines epidemiológicos para que puedan ir viendo semanalmente, si ustedes quieren, cuáles son las enfermedades que han tenido como más auge o más alza. Entonces, esto es todo lo que teníamos para la clase de este día. Eh, yo les agradezco un montón. Cualquier duda o pregunta, vamos a estar en comunicación con ustedes. Y eso es todo por el momento. Muchas gracias y feliz tarde.